Bienvenido o bienvenida a la sección de vídeos educativos del programa Kintsugi. Hoy traigo un vídeo que para mí es súper chulo y quiero que te ayude un montón, así que hoy te voy a explicar la articulación del hombro de la manera más sencilla que he aprendido yo y de la manera más rápida posible. La articulación del hombro. Tenemos mucho de lo que hablar en poco tiempo. Vamos a dividirla en un inicio en tres partes clave. La parte torácica, toda la zona del tórax, todo esto sobre lo que se sostiene la parte número 2, la escápula. Este hueso plano que tenemos aquí atrás, esa paletilla, ese omóplato, hemos hablado de él muchas veces, o habrás oído escuchar de él muchas veces, es que la escápula no sé qué, es que la escápula, ese hueso plano que tenemos justo en la espalda, que se desliza por la parrilla costal, que es la parte número 1 que te he comentado. Y por último, la parte número 3 que engancha con esta parte número 2, que es la zona de la escápula. Entonces, la parte número 3 es el húmero, es el propio hueso del brazo. Entonces, tenemos las tres partes: el tórax, lo que es la parrilla costal, la escápula, esa paletilla, ese hueso plano, y el húmero, parte número 3, ¿vale? ¿Qué tenemos que cumplir para tener una buena salud de hombro? Eso te va a ayudar a tener muy buenas reflexiones sobre por qué te duele el hombro o por qué a alguien cercano le puede doler el hombro. Entonces, vamos a por ello. A ver, te explico. El hombro, como te he dicho, es una articulación muy compleja. Entonces, tienes que conseguir que el torso se movilice bien, es decir, que se expanda bien y que se contraiga bien. Si la parrilla costal no tiene esa movilidad, va a ser muy difícil que la escápula que se desliza por esa parrilla costal se deslice correctamente. Si la escápula no se desliza correctamente, el hombro va a estar bloqueado. Entonces, importante que la parrilla costal tenga movilidad, que sea capaz de moverse al 100%. Segunda parte importante, que los músculos que movilizan la escápula estén lo suficientemente fuertes para que esté estable y sea capaz de deslizarse por esa parrilla costal. Entonces necesitas que la escápula se mueva bien, que el tronco de la parrilla costal se mueva bien y además que los músculos que movilizan la escápula estén fuertes para sujetarla y estabilizarla de la mejor manera posible. Y luego, la tercera parte que va a ser importante es que haya un equilibrio entre los movilizadores primarios del hombro y los estabilizadores primarios del hombro. ¿A qué me refiero con esto? Hay músculos que son los que dejan enganchadito el hueso del húmero al agujerillo que hay en la escápula para que enganche y ahí no se salga, aunque ese hueco es muy pequeñito. Y hay músculos que en vez de encargarse de sujetarlo, de dejarlo ahí fijo para que no se nos vaya por ahí de aventuras, se encargan de mover el brazo, es decir, de flexionarlo, de extenderlo, de abducirlo con B o de aducirlo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener bien la parrilla costal, movilizarla y estar bien. Tenemos que tener bien la zona de la escápula, móvil y con fuerza los músculos que estabilizan y mueven la escápula. Y tenemos que tener un equilibrio entre los movilizadores primarios de el brazo, bueno, del hombro en este caso, y eh, y los estabilizadores primarios. ¿Ok? Entonces, partiendo de todo esto, quiero que veas lo siguiente. Tú cuando vas levantando el hombro, si te pones la mano aquí, ¿vale? Aquí arriba, según vas elevando el hombro, vas a notar que más o menos cuando pasamos de los 90 grados, la escápula, ¿vale? La zona escapular se va a empezar a mover. Y eso es muy sencillo, porque el hombro se engancha y la escápula le pone un tope arriba. Entonces, si tú vas subiendo, 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 llega un punto que el propio hueso del húmero haría tope con la escápula y no dejaría que subiera más el brazo. Pero claro, eso nos limitaría un montón a nosotros, porque seríamos seres los cuales no podrían subir el brazo más de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la escápula tiene, como te he dicho, esa capacidad de moverse. Entonces, tiene varios movimientos. Puede hacer subida, ¿vale? Bajada, echarse hacia adelante, como deslizarse hacia adelante,
deslizarse hacia atrás, como a juntarse una con otra, como a cerrar esa puerta, y por último el campaneo de la escápula, que es como un pequeño giro. La subida de la escápula con un pequeño giro es lo que hace que ese gancho haga así, suba y se rote. Por lo tanto, el brazo pueda llegar más arriba. Por eso es importantísimo que si tienes dolor de hombro, tengas una escápula estable y respires correctamente para que esa parrilla costal sea móvil. Entonces, ¿qué va a ser importantísimo? Trabajar siempre, siempre, siempre todos los músculos que suben la escápula, que hacen esa elevación de la escápula, los que bajan la escápula, que hacen esa depresión de la escápula, los que retraen, los que juntan atrás de la escápula y los que protraen, los que adelantan la escápula, la llevan hacia adelante. Es importantísimo que esos músculos estén compensados y fuertes. Todo esto, claro, a nivel de escápula y torso. Vamos a la zona más cercana al hombro. El tema del hombro. Te he hablado de dos músculos importantes o dos grupos de músculos que son los movilizadores y los estabilizadores primarios. Entonces, ¿qué es importante? Tener un cierto equilibrio entre ambos. ¿Por qué? Porque los que suelen dar problemas, los que suelen mandar mucho los fisios, tienes el supramar, eso puede que lo has escuchado, o el infra tal, te he pinchado el supra, te he pinchado el infra. Son músculos que se enganchan aquí, cerquita de lo que es la cabeza del propio húmero, donde se engancha. Son muy cortitos. ¿Qué pasa? Que las palancas que tienen esos músculos, entre que son chiquititos y que de donde enganchan en lo que es la zona de la escápula, toda la zona de la clavícula y todo eso, al húmero es muy poca distancia, la palanca que tienen es muy pequeñita. Entonces, a la mínima que los movilizadores se pasan de rosca a nivel de fuerza, a nivel de control respecto a los estabilizadores, el hombro se nos sale, que es una patología muy común también, que se luxe el hombro. Entonces, el supra, el infra, todo ese tipo de músculos que se escuchan mucho entre los fisios, son los que sujetan el hombro y además hacen la rotación externa del hombro, la rotación interna del hombro y los que consiguen que suba el brazo por encima de los 90 grados, junto con la ayuda de otros músculos más grandotes que movilizan el brazo, obviamente. ¿Vale? Y luego están los movilizadores primarios. Los movilizadores primarios, seguro que los conocéis si habéis ido al gimnasio o simplemente sabéis un pelín de anatomía, que son el pectoral mayor, que hace aducción y rotación interna, el dorsal ancho, que es un músculo que extiende el brazo y también rota internamente, y el deltoides, que es ese músculo que rodea, lo que se llama entre los chavales del gimnasio los cocos. Pues este músculo que rodea aquí es el deltoides, que tiene tres partes, que es la anterior, la posterior y la lateral. Entonces, como ves, son músculos que son muy grandes, porque yo te he dicho que los estabilizadores se originan aquí y se enganchan aquí, un huequito así de nada. Pero es que el dorsal se engancha aquí, en esta zona de por aquí, mucho más abajo del húmero, lo que le da ya de base muchísima más palanca, pero es que encima es un músculo enorme porque es que va desde esta zona media de la espalda hasta prácticamente la zona sacra. Entonces es un músculo que es como un abanico enorme respecto a un músculo así chiquitín, chiquitín, chiquitín. Entonces, claro, es muy común que se generen descompensaciones. Ya de base, los músculos estabilizadores juegan en desventaja. Si a eso le sumas que entrenan los músculos movilizadores, pero los estabilizadores se te olvidan, el hombro te va a doler, por mucho que la escápula se mueva correctamente. Entonces, ahora que ya conoces un poco más la anatomía del hombro, ahora que conoces un poco mejor cómo funciona el hombro, ya sabes que tienes que conseguir que esté todo en un equilibrio, o lo más parecido a un equilibrio, consiguiendo mover la escápula en todas las direcciones, consiguiendo que la escápula se deslice bien, porque esta caja torácica se expande y se contrae bien gracias a las respiraciones, y consiguiendo que los movilizadores y los estabilizadores del hombro funcionen en concordancia sin pasarse unos u otros de rosca. Entonces, espero que te haya quedado claro, espero que entiendas un poquito mejor la articulación del hombro y que toda la anatomía del hombro te quede un poquito más clara para poder saber un poco por dónde estamos tirando o por dónde tienes que tirar. Y poquito más.
Muchas gracias por ver el vídeo y espero que te sirva.